Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una tarde más en la cual para la gloria y para la honra de Dios estamos transmitiendo en este culto vespertino. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les voy a pedir que estemos compartiendo la publicación para que más hermanos se puedan estar reuniendo con nosotros. Aquí voy a estar viendo los mensajes para cualquier duda, comentario, estar aquí teniéndola a la mano. También, hermanos, si tenemos la oportunidad de tener ahí la Biblia en nuestra mano, por favor, este es nuestro culto vespertino, el cual lo iniciaremos con una lectura, el cual la tendremos en Romanos capítulo 1, versículos de 27 al 32, en el cual se estará basando el día de hoy de la meditación. También les voy a pedir, hermanos, que cualquier cosa con respecto a la transmisión me la hagan saber. Ahorita estoy teniendo muchas fallas con mi celular, entonces estoy usando otro, entonces voy a estar pendiente de la transmisión para cualquier cosa. Aquí lo voy a estar viendo para lo que se necesite. Entonces voy a pedirles, hermanos, vamos a hacer oración para ofrecer este tiempo para la gloria del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar con esta oración. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana, Padre, gracias te doy infinitas, Padre, por un nuevo día, un domingo más, Señor, en el cual tu fidelidad ha sido con nosotros. En especial, Padre, lo podemos ver con nuestra hermana Ezequiela, Señor. Gracias por mi hermana Ezequiela, que tú la estás fortaleciendo para salir de esta situación, Padre. Gracias por su familia, que está cerca, Señor, de ellos. Gracias por esa fortaleza que en Cristo son, Señor, y en la cual siguen y andan, Padre, confiándose en todo lo que tú eres. Señor, te pido, Padre, que no nos abandones, Señor. Te pido, Padre, que tomes nuestro camino, Señor. Bendigas todo lo que hacemos, Señor. Y ante todo, Padre, tu nombre sea engrandecido hoy y siempre por cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de tu iglesia San Pablo, aquí en esta ciudad. Guárdanos, protégenos y que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, gracias, hermanos, por estar con nosotros. Por aquí veo varios compañeros. Gracias por seguirnos. Cualquier comentario aquí lo voy a estar revisando. Si me ven mucho volteando acá, estoy revisando los comentarios que van apareciendo. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Les decía, el sermón del día de hoy tiene su lugar o su base en Romanos capítulo 1, versículos 27 al 32, Romanos capítulo 1, 27 al 32, el cual voy a hacer lectura, hermanos, ténganlo ahí a la mano. Romanos capítulo 1, versículos del 27 al 32, dice así la palabra de Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Esto es palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos del 27 al 32. Y les decía, el día de hoy, en la mañana, estábamos predicando precisamente de esto, que para entender la gloria de Dios tenemos que entender también la inhabilidad del hombre para buscar a Dios, para querer agradar a Dios. Van de la mano porque esta capacidad de un hombre, de un corazón corrompido, hace que luzca más el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que el hombre muestre esa incapacidad, esa inhabilidad para buscar a Dios en las cosas que hacemos día con día, hace más la dependencia total del hombre al mismo Dios.
Y cuando hablamos de la inhabilidad del hombre, hermanos, nos estamos refiriendo a la incapacidad que tiene el ser humano en buscar a Dios y de encontrar en Él salvación. Dicho de otra forma, el hombre tiene una inclinación innata, está dentro de su naturaleza humana, buscar y complacerse siempre en las cosas que no le agradan a Dios. Busca siempre irse en cuestiones hacia el pecado, que hace que todo lo que hacemos es buscar el beneficio propio y no buscar a Dios, porque la idea misma hacia el pecado que hace que tú y yo no busquemos, ni siquiera intentemos buscar a Dios, es la misma idea que en algunos casos forme repulsivo a esta situación. ¿A qué me refiero? Es muy fácil ver la ley de Dios, ver su palabra y ver que son cosas que tal vez no son atractivas, más bien parecen repulsivas a los ojos del mundo. Y esto nace de un corazón que tiene una inclinación nata por rebelarse contra la misma educación. ¿Cuál educación? La educación de Dios. Esto, hermanos, esta inhabilidad del hombre por buscar agradar a Dios es conocida también como la doctrina de la depravación total. Y quizás este título de la depravación total no comunique también lo que esta doctrina enseña. En esencia, esta doctrina afirma que es la corrupción moral y espiritual que el hombre experimentó con la caída desde Adán, lo que inhabilitó al hombre para experimentar el deseo de buscar a Dios. Porque su inclinación de inicio a fin siempre es buscar revelarse a Dios. Y esta es más poderosa y completa en nuestros corazones. No hay espacio para buscar a Dios. Lo que se refiere a este término con respecto a la depravación total, habla de que todas las facultades del hombre quedaron totalmente afectadas tras la caída de Adán, tras toda la consecuencia que el pecado trajo a la misma humanidad, y que en esta condición el hombre es totalmente imposibilitado de buscar, en más, desear inclusive buscar a Dios. Esta verdad, hermanos, debe ser explorada bíblicamente y también verlo desde el punto de vista histórico, porque aunque reconocemos que somos edificados al ver la doctrina teológica o la teología histórica de nuestra fe, tenemos que entender que vemos de dónde emana toda esta educación, que no nace de los reformadores como tal, sino de un pensamiento cristocéntrico enfocado desde la iglesia primitiva, que ya manifestaba estos términos como tal. Tenemos que ver, hermanos, en muchas situaciones que la incapacidad, la invalidez del hombre para buscar a Dios siempre se ha tocado, y como lo leímos en esta carta a los Romanos por parte de Pablo, en esencia el hombre no va a buscarlo. ¿Cuándo empieza esta situación? Bueno, empieza desde el punto de vista, desde que el hombre ha querido entrar en esta situación de la salvación. Y nos damos cuenta que nosotros no tenemos una intervención con respecto a dónde mi vida y mi alma va a pasar en la eternidad. Esta situación, hermanos, esta controversia inicial con respecto a la depravación total del hombre, empezó con Agustín de Hipona. Muchos lo conocen como San Agustín dentro de la iglesia romana. Pero en esa época muchos lo consideraban a Agustín como uno de los más grandes pensadores y teólogos de la historia, y todas las enseñanzas y interpretaciones que él hacía del Nuevo Testamento formaron la base del pensamiento teológico también de grandes reformadores, como fue el hecho de Calvino, de Martín Lutero en su momento. En su época, lo que Agustín hizo fue defender la fe en contra de enseñanzas
que iban en contra de la palabra de Dios. En su época tuvo que enfrentar a un monje llamado Pelagio, el cual estaba enseñando a la iglesia en que el hombre no heredó el pecado de Adán y que por tanto el pecador es condenado solamente por su propio pecado y no porque haya heredado una naturaleza pecadora de sus progenitores, contrario a lo que viene en la Biblia. Él enseñaba que nosotros tenemos libre albedrío y que por lo tanto la voluntad del hombre estaba siempre con la posibilidad de elegir o no elegir a Dios. Aunque antes de toda esta situación, inclusive él decía que antes de que alguien sea regenerado, él es libre de poder elegir a Dios o no hacerlo. La Biblia afirma algo completamente opuesto. Ni la voluntad es libre para poder elegir, ni el hombre es capaz de buscar a Dios, como veremos más adelante. Posterior a estas enseñanzas, llegó otro hombre llamado Jacobo Arminio, el cual enseñó que la voluntad del hombre no era esclava del pecado y que por lo tanto el hombre caído no había perdido su capacidad de buscar a Dios. Es verdad, después de que Jacobo terminó, todos los seguidores de Arminio elaboraron 5 puntos doctrinales contrarios a los seguidores del pensamiento de Juan Calvino, que estaban enseñando hasta ese momento lo que era la teología reformada. Para los seguidores de las doctrinas de la gracia, hermano, la caída del hombre fue tan radical que esclavizó la voluntad al pecado, como la Biblia nos está enseñando a través de sus cartas. Pablo fue un ferviente predicador y maestro con respecto a esta condición del hombre. La situación con respecto a la caída fue tan radical que esclavizó la voluntad al pecado, como la Biblia enseña. Para los arminianos, la voluntad del hombre quedó afectada nada más, pero no hasta el punto de imposibilitarla de buscar a Dios. La Biblia enseña que nadie busca a Dios en contra de esta doctrina. A diferencia de Pelagio, Arminio enseñó que el hombre no hereda el pecado de Adán, pero sí afirmó que cuando el hombre heredó esa naturaleza pecadora, no quedó con una voluntad atada al pecado. Saludos, hermano Jonathan. Sino simplemente tuvo una influencia, pero no mató al hombre espiritualmente. No estamos espiritualmente muertos, decía Arminio. Pero la Biblia enseñaba algo completamente distinto a esta postura. Vamos a ver estas dos partes que en la época reformada se presentaron con respecto a la salvación. Arminio creía que existía el libre albedrío. El hombre estaba afectado por el pecado, pero aún tenía la capacidad de elegir a Dios. Para Calvino no era así. Para Calvino, según la palabra de Dios, según Pablo, según Agustín en sus interpretaciones, según Pablo en las cartas a los romanos, para ser más precisos, él hablaba de que el hombre estaba totalmente depravado, que imposibilitaba su capacidad de ir a Dios. Arminio decía que la elección por la cual tú y yo éramos salvos era porque Dios predestinaba o elegía a los que iban a elegirlo a él en el futuro. Contrario a lo que la Biblia habla de que el Señor elige simplemente incondicionalmente. No había algo que viera Dios en el hombre que lo hiciera voltearlo a ver a él y decir, a él quiero que se me sirva y que me alabe. Para Arminio la expiación es universal, hablando de que Jesús murió por toda, vuelvo a repetir, por toda la humanidad. Si Dios murió por toda la humanidad, pero no todos se van a salvar, entonces Dios castigó de más a Jesús. ¿No crees así? Por eso para nosotros la expiación es limitada a los hijos de Dios. Para Arminio la gracia de Dios puede ser resistida.
Si hoy mi hermano Jonathan dice, no quiero ser cristiano, el Espíritu Santo le dice, está bien, perdóname Jonathan, no te puedo molestar, sigue con tu vida, yo me alejo de ti. Claro que no, la gracia es irresistible, no hay una fuerza que se oponga al poder de Dios. Cuando Dios decreta lo que va a suceder, lo va a hacer invariablemente, que estés de acuerdo a esa situación o no. Él va a hacer lo posible para que tú estés en su camino. Y por último, en uno de lo que más nos separa entre arminianos y calvinistas, es que los arminianos creen que existe la posibilidad de perder la salvación después de creer. Contrario a nosotros, que lo vemos como la perseverancia de los santos. Y esa perseverancia, hermanos, emana de lo que es Dios mismo, que en mismo Romanos Él da la cadena de la salvación, en la cual desde que lo predestina va a terminar o verse desencadenada en la glorificación del mismo. No hay forma en la que esta cadena se pueda romper. ¿Por qué es importante, hermanos, hablar de esta doctrina de la inhabilidad del hombre? Martin Murphy, él hablaba acerca de esta doctrina de la siguiente manera, lo voy a citar textualmente, dice: la depravación total tiene un lugar prominente en la historia de la Iglesia protestante. Es necesario recobrar la doctrina para la buena salud de la Iglesia. De acuerdo a lo que él estaba diciendo, el no entender esta doctrina completa y correctamente enferma a la Iglesia por una sola razón. ¿Por qué? Porque vuelve o centrifica a la Iglesia en el ser humano, en la capacidad del hombre en resistirse o no resistirse, en permanecer en la fe o no permanecer en la fe. En este aspecto, hermanos, la salvación no se centra en lo que el hombre pueda hacer. De hecho, por eso le llamamos gracia. Es algo que no hacemos, que no buscamos, que no ganamos, pero que se nos da inmerecidamente. En esta razón, hermanos, la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios como tal. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, no existe realmente algo que determine, obligue o mueva a Dios a salvarte a ti o salvarme a mí. Como ya hemos mencionado, esta doctrina es también conocida como la depravación total, la cual no significa que el ser humano es tan malo como puede llegar a ser, sino que todas las facultades del hombre quedaron totalmente manchadas y afectadas por el pecado tras la caída. Entonces, todo esto nace, hermanos, de la caída de Adán, el cual hizo un efecto que dañó completamente a la humanidad. La mente quedó entenebrecida. El corazón del hombre quedó caído, pasó a ser un corazón endurecido. Entonces vemos esos dos puntos. La mente quedó entenebrecida, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora seguimos. El corazón del hombre caído pasó a ser un corazón endurecido. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El hombre caído tenía un corazón endurecido en su totalidad. Romanos capítulo 7 versículos 15 al 18 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que lo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo todavía. Esto nos muestra, hermanos, que la depravación total del hombre es una realidad y es una enseñanza completamente bíblica.
Como leímos en Romanos capítulo 1, versículos del 27 al 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Pablo, por el Espíritu Santo, Pablo fue iluminado no solamente en justificar lo que estaba pasando con él y con todos los cristianos del primer siglo. Pablo estaba mostrando una realidad que existe en el corazón de las personas, esa incapacidad de buscar agradar a Dios, ese deseo de confrontar y enfrentar la misma voluntad de Dios. En este pasaje, Pablo nos muestra que existe esa inhabilidad total de buscar a Dios. Esto significa que el hombre es completamente imposibilitado de elegir a Dios en cualquiera de las elecciones que tú puedas tomar. Y eso, hermano, es la inhabilidad. Y se debe precisamente al impacto del pecado de Adán, que Adán y Eva hicieron desde el inicio. Dios nos dio vida porque estábamos muertos, para poder relacionarnos con Él. Ningún muerto entiende o ve. Cuando Cristo le dice a Lázaro, por ejemplo, Lázaro, sal fuera, para que Lázaro oyera el mandato de salir, Lázaro primero tenía que volver a la vida, tenía que resucitar. De la misma manera, el hombre que entiende el Evangelio es porque primero Cristo lo ha despertado. De otro modo, él no lo podría entender, y porque él está muerto y no tiene la capacidad de creer ni ver. Por eso, hermanos, no por capacidades de nosotros, es que vemos y entendemos que el Evangelio no tiene como cuestión de personas más o menos iluminadas que otras. Simplemente es la decisión de Dios que nos dé vida espiritual para entender lo que está explícito y escrito en la palabra de Dios. Decíamos en la mañana, para entender la gloria de Dios tenemos que entender y aceptar la invalidez del hombre. ¿Por qué? Porque así como la Biblia es tajante en decir que el hombre está completamente depravado, imposibilitado de elegir ese libre albedrío de elegir a Dios, hace que la luz y la misericordia de Dios sea más resplandeciente. ¿Por qué? Porque la inhabilidad del hombre muestra una total dependencia de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que tú hoy estés agradando y buscando a Dios no es porque tú quieras primeramente, sino porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo han trabajado en ti para que tú respondas positivamente al mensaje. Y eso lo hace que Él sea más glorioso. Dios no solamente dio un medio para llegar a Dios, para relacionarse y restaurar su relación con Dios, sino que puso la forma, el medio, la persona, y todavía te dio la capacidad a ti de creer. Es difícil, lo acepto, es difícil que el hombre diga que está completamente depravado, pero los actos de nuestro corazón muestran que es verdad. No podemos buscar a Dios por nuestras fuerzas. Si somos honestos con lo que sentimos, daremos cuenta de que seguimos siendo en muchos de los aspectos muy egoístas con lo que queremos hacer. Porque si no, hermano, creeremos que hemos sido salvos porque Dios primero encontró algo digno en nosotros y eso fue lo que lo hizo voltear a ti o a mí. Y eso no pasa, hermano. ¿Has pensado alguna vez en cuál sería la posibilidad de que nosotros, con nuestra naturaleza pecadora y en medio de una generación tan perversa en la que estamos viviendo, tan retorcida, podamos vencer la fuerza del pecado en nuestro interior y las fuerzas del exterior? ¿Has pensado alguna vez que esto sea posible? Me puedes decir, no, sí, hermano, siempre le hago fuerza, hago frente al Señor. Y lo peor es que lo creemos y lo publicamos así.
Soy un guerrero del Señor y me voy a levantar contra el pecado y sus huestes del infierno. Y tranquilo, hermano. Fíjate, porque muchas veces decimos, no, como que Dios se debe haber equivocado. Si Adán no, ya sabía Dios que iba a caer, ¿por qué no mejor hizo otra? ¿Por qué no creó mejor a David o a Elías, a Jeremías, a Pablo, a Pedro, no sé, a alguien más? Y ya sabíamos que Adán no iba a funcionar. Oye, Dios debió haber elegido mejor a otra persona más capacitada. El problema es, hermano, y no lo has considerado así, pero quiero que pienses. ¿Dónde estaba Lucifer antes de caer? Estaba en la presencia de Dios. ¿Había alguien más encima dentro de las categorías angelicales que Lucifer? La respuesta es no. Él estaba en la presencia inmediata de Dios. Era de los querubines el más poderoso. Y se quiso rebelar contra Dios. Bueno, hermano, pues que es un ángel caído, ya estaba en su naturaleza que lo iba a hacer así, hermano. No tanto, hermano, piénsalo un poco más. Piénsalo, bueno, vámonos a los hombres. Adán y Eva no pudieron hacerlo, gozando de las mejores condiciones en su mundo, tanto interior como exterior. Ellos sí tenían el libre albedrío de elegir o no elegir a Dios. Ellos estaban en el paraíso, donde la corrupción no existía todavía. Y con todo eso, teniendo todo a su favor interno o externamente, no pudieron, hermano. ¿Y tú crees que tú o yo vamos a poder hacerlo? Mucho menos nosotros lo podríamos hacer. Adán fue nuestro mejor representante de la raza humana y aún así falló, hermanos. La pregunta es, ¿y tú piensas que serías distinto? ¿Tú sí lo puedes lograr? Por tus fuerzas la respuesta es no. Por tus fuerzas y tus capacidades la respuesta es no puedo cumplir al Señor. Pero por la obra del Señor, por la obra en su Señor y Salvador Jesucristo, sí podemos. Estamos confiados en Él. Estamos seguros en su obra vicaria por ti y por mí. Y hoy estamos en paz con nuestro Creador. Y eso no cambia, hermanos. Eso no va a cambiar. Por eso, el día de hoy, la invitación, hermanos, es que medites en tu capacidad. Que pienses y creas lo que realmente somos tú y yo. Sin máscaras, sin tapujos. Sin buscar culpables o excusas por haber transgredido la ley de Dios. Lo necesitamos a Él siempre, desde el principio y hasta el fin. Y nuestras capacidades no hacen la diferencia para que Dios me ame o me deje de amar. Todo depende en Dios. Todo es por Dios. Solamente a Dios sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Gracias por esta meditación. Y antes de terminar, hermanos, con este servicio, voy a seguir pidiendo, hermanos, que estemos orando por nuestra hermana Alicia, por nuestra hermana Ramona, por sus familias, que esta enfermedad sea superada lo antes posible. Por nuestro hermano Jesús Armenta y toda su familia también oramos y no dejamos de orar por ellos. Por nuestra hermana Ezequiela Méndez, estemos orando también por ellos, por su familia, por todos los que han estado cerca de ella y que seguimos orando como familia que somos de ellos. Gracias también, damos gracias por la vida de Alexis, de nuestra hermana Tabita, que tuvimos años, cumplieron años el día de hoy. También esta semana nuestra hermana Tabita también cumplió años y vamos a dar gracias por ellas dos. Me pone aquí mi hermana Graciela, dice: oremos por nuestro estado para que Dios nos mantenga unidos en oración en esta fase de la pandemia, para que aprendamos a cuidarnos y a respetar las normas de convivencia.
Sí, estemos orando por nuestro estado, por nuestras autoridades también, por todos los médicos que siguen en esta batalla contra esta pandemia. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Padre, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Padre. Gracias porque desde principio a fin, Señor, no nos has abandonado ni nos has dejado, Señor, sino al contrario. Has manifestado tu poder hoy y siempre, Señor, para con cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que seas con cada uno de mis hermanos de la Iglesia y Par San Pablo, Señor. En especial por las hermanas que están en medio de problemas de salud. Por mi hermana Alicia, por mi hermana Ramona, Señor. Por mi hermano Jesús Armenta y su esposa, Padre. Que tu poder, Señor, y tu amor resplandezca más que estas mismas enfermedades, Señor. Y en tu nombre, Padre, estas situaciones terminen. Quédate con ellos, Padre. Quédate con nosotros también, Señor. Guarda nuestras salidas, guarda nuestras entradas, Padre. Sé con nuestra hermana Ezequiela Moreno, Padre. Gracias porque ha sido durante todo este tiempo y ha sido con su familia, Señor, en estas operaciones. Si es tu voluntad, Señor, sánala, Padre, fortalécela. Permite, Padre, que podamos estar juntos, Señor, alabándote a ti solamente en tu casa de oración. Te pedimos también por mi hermana Tabitas, mis hermanas Tabitas, que cumplieron años en esta semana. Te doy gracias por el ministerio que mi hermana Tabita está usando y haciendo con las personas de la tercera edad, con mi hermana Tabita, también con su esposo y sus hijas, Señor. Fortalécelas el amor entre ellos y limpia, Señor, cada una de las transgresiones que ellos pudieron haber cometido. Sé con mi querido hermano Alexis, Padre, que también cumplió años, Señor, y te agradecemos infinitamente por la vida de este joven, Señor, que te busca, Señor, que te sigue buscando, Padre, y al cual, Señor, tú te agradas de todo lo que hace. Te pedimos, Señor, que en tu infinito amor te quedes con nosotros, con nuestro estado, con México, con nuestro país, con los doctores, Señor, que están frente a frente, Padre. Sé con mi familia también, Señor. Te pido, Padre, que tengan misericordia, Señor, que hayan misericordia en tus ojos, Padre, y que podamos estar reunidos, Señor, amándote, glorificándote, alabándote hoy y siempre. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos mañana a 7 de la noche con estos estudios de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Viernes, hermanos, mis hermanas de la femenil tienen reunión. ¿Quieres formar parte de estas células de estudios de la Sociedad Femenil Rosa de Sarón? Mándanos un mensaje para poderte